Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, director de cámaras, Óscar Lorenzana en el manejo del audio, el profesor Jaime García Mendoza y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de este programa. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional del Estado de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidos. Hola a todas y todos. En esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de las 21 generaciones, ¿verdad?, de egresados de la extinta Facultad de Humanidades, en la licenciatura de Historia, que hoy es el Instituto de Investigaciones en Humanidades. Tenemos como invitado a Bernardo Cortés Maldonado. Bernardo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿sí? Gracias por la invitación. Muy bien, Bernardo, pues creo que hay varias cuestiones que rescatar de tu formación en la licenciatura en Historia. Primero me gustaría que nos hablaras de quién es Bernardo como historiador, de dónde proviene, de dónde es su procedencia y cómo se acercó a esta facultad. Bien, yo nací en Yecapixtla. De hecho, mi formación académica básica se da en Yecapixtla, primaria, secundaria, preparatoria. Mis padres son maestros de primaria y es el elemento que me hace interesarme por la licenciatura en Historia. Entonces, a partir de ese evento, yo decido estudiar Historia, y es cuando elijo la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Curiosamente, si no me equivoco, en el año 2007 comenzaste. Esta facultad tenía 10 años, escasamente 10 años de haberse creado en el año 97. ¿Cómo te acercas ya a lo que es la decisión de estudiar pues una carrera de humanidades que hace algunos ayeres quizás no estaba tan en boga? Sí, cuando estaba en la prepa, teníamos que entregar una tesina y ahí un profesor nos pidió un trabajo histórico sobre era a elegir, y yo elegí algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces me puse a revisar algunos documentos y me fascinaron estos documentos, y de ahí fue que tomé la decisión con la tesina, la investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, y dije tengo que estudiar Historia, y por eso la decisión de estudiar ahí. Curiosamente, nuestra primera cercanía en cuanto a la educación básica o media superior es sobre este tipo de temas, ¿no?, que encantan a las generaciones. Segunda Guerra Mundial, quizás en algún sentido las revoluciones, ¿no?, la Revolución Mexicana en concreto. Bernardo, cuando tú traes ese perfil, cuando tú traes ese conocimiento y llegas a Humanidades que nos transforma en todo sentido nuestra visión de la historia, ¿qué es lo primero que reflexiona Bernardo? Pues en primer lugar, al revisar las fuentes primarias, los estudios de algunos autores, es que hay una parte que se va desarrollando, el análisis crítico como investigador. Entonces ya uno va haciendo una reflexión más profunda. Por ejemplo, yo revisaba algunos documentos sobre los pleitos por tierras y veía cómo las instituciones enviaban un mensaje, las comunidades enviaban otro mensaje, y ahí es entonces cuando uno comienza a ser más reflexivo en ese sentido, y lo van formando, porque nosotros comenzamos con un tronco común que venía filosofía, venían varias historias, y eso creo que fue un complemento muy interesante para desarrollar ese análisis más crítico. Tomaste, si no mal recuerdo, un año de tronco común y posteriormente ya tu especialidad de 3 años. Sí, exacto. De hecho, cuando estaba en el tronco común me interesaban muchos temas de antropología, y esta parte de la filosofía también me llamaba la atención. Leía los documentos
Y al ingresar a la carrera uno se interesa por diferentes ramas, pero ya cuando uno llega cuarto, al cuarto año, pues ya sabe uno lo que va a hacer. Curiosamente, esto ha sido muy recurrente en nuestros entrevistados. Primero dicen, pues me gustaba también quizás letras, les encantaba la filosofía, pero después fueron descubriendo que quizás no era el camino a seguir, y antropología. Pero llega el momento que decimos, es historia. ¿Por qué historia? Yo en el último año comencé a leer sobre la Revolución Mexicana y ese fue un tema que me fascinó. De hecho, el último libro que leí en ese año fue el de Womack, Zapata y la Revolución, y me encantaron lo que era pleitos por tierras, pero no me había acercado todavía a la parte colonial. Entonces, en algunas tutorías con el doctor Jaime García, me proporcionó algunas fuentes. Comencé a leer esas fuentes y a la par documentos del Archivo General de la Nación que el doctor Jaime me proporcionó. Y eso fue lo que me hizo interesarme por mi zona de donde provengo. Por ejemplo, yo veía la hacienda de Coahuistla, veía algunas construcciones como cuartos con muros muy grandes y decía, pues, ¿qué es esto, no? Y a partir de esas fuentes uno se va dando cuenta de que la historia de las haciendas, la historia religiosa viene de lejos. Y es el momento clave en el que yo decido estudiar los pleitos por tierras y específicamente en la zona que yo conocía, que era Yecapixtla, sin saber en el desarrollo de la investigación que iba a conocer la parte de las amilpas, porque está muy vinculado en tanto que el cultivo de caña, por ejemplo, es lo que determina la expansión de las haciendas. Entonces, por un tema, vamos a decir, regional, tú decidiste estudiar esta profesión. Y bueno, creo que rescatar, ya lo hemos visto, nuestra historia regional es fundamental para un estado de Morelos que hasta hace algunos ayeres carecía de estos estudios, ¿no? Particularmente de gente pues que hubiera sido egresado de la Facultad de Humanidades. Bernardo, en esa formación de licenciatura normalmente hay momentos decisivos en cuanto a lo que nos va perfilando las mismas características que tenemos como historiadores. ¿Tú qué rescatarías de esa formación de licenciatura y que fue clave ya en tu formación como historiador? Bueno, yo creo que algo determinante, algo que me cambió, fue acudir al Archivo General de la Nación, tomar un documento, leerlo, y a través de lo que habíamos aprendido durante la carrera, que era, en primer lugar, aprender a paleografiar un documento. O sea, yo puedo llegar al Archivo General de la Nación, tomar un documento, pero es una letra tan extraña que sin la formación de la licenciatura, pues no lo habría logrado. Entonces creo que algunos momentos clave que yo rescataría es un curso de paleografía que nos dio el doctor Jaime García, y ese fue el elemento clave para acercarme a ese tipo de documentos. También las pláticas con doctores de la misma facultad, por ejemplo el doctor Nájera, el doctor Carlos, que uno tiene a veces dudas y apoyan pues para resolver ese tipo de dudas que se van generando durante la investigación. Y aquí a nuestro público queremos hacer mención también de ello porque es creo que un logro, un reconocimiento que difícilmente obtiene el historiador. Tú tienes un premio por ahí de una institución a nivel federal, el INAH, Bernardino de Sahagún, si no me equivoco, el premio por la cuestión de tu tesis de licenciatura en historia. Solemos no reconocer el trabajo de los historiadores, se reconoce de manera más, digamos, más pública el trabajo de las ciencias, vamos a decir, duras, ¿no? Pero no de las ciencias inhumanas, como le podemos llamar, pero no de las humanidades. Háblanos de esa experiencia, Bernardo. Pues una vez que concluí la investigación y logré rescatar, hay algunos documentos que tenían que ver con la expansión, en primer lugar, de la hacienda de Coahuistla y los poblados aledaños, entre estos de Yecapixtla. Me entero de la convocatoria y entrego el trabajo.
y me entregan este reconocimiento. Una mención honorífica, ¿no? Sí. Dentro de ese premio. Pues muy bien, Bernardo, pues creo que la cuestión que tú rescatas en licenciatura en tu tesis sobre la región de Yecapixtla es de interés para nuestro público y sobre eso quisiéramos pasar ahora. Bien. Pues sí, el trabajo sobre conflictos agrarios en la villa de Yecapixtla y el territorio de las Amilpas, 1519-1810. ¿Por qué escogiste esa región de Yecapixtla a Samilpas? Porque era una región que yo conocía perfectamente, que la había recorrido, sino como investigador, como una persona que vive ahí cerca, y porque veía algunos elementos extraños, algunas construcciones extrañas que me llamaron la atención una vez que me comencé a adentrar a los pleitos por tierra. Ok. ¿Qué tan importante fue esta región en el periodo prehispánico y qué tan amplia era territorialmente? Bueno, si lo consideramos a nivel regional, es una zona muy importante en el sentido de que Yecapixtla en primer lugar es una villa que, de acuerdo a los estudios de Durso Maldonado, tiene muy poca agua para riego y la mayor parte de la zona es de temporal, pero se encuentra muy cercana a la zona de las Amilpas. En ese sentido, cuando la hacienda de Coahuistla nace en 1580, comienza una expansión muy, muy agresiva que va destruyendo a las comunidades que se encuentran ahí y va anexando sus propiedades. Llega un momento en el que la extensión territorial se acerca a la zona de Yecapixtla. Entonces, bajo la lógica económica del azúcar, la hacienda comienza a incorporar estas zonas que son comunidades, que estas zonas pertenecían a comunidades muy antiguas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Juan Gutiérrez de Líbana y su relación, ahí menciona la riqueza de las zonas y cómo las comunidades se encontraban sobre las zonas de mayor riqueza, por ejemplo, hídrica, ¿no? Pero esto lo va a romper la hacienda, y a partir de ese momento se van a detonar conflictos. Entonces es muy importante porque las comunidades son antiguas y aprovechaban los recursos. Y es importante también porque en este proceso se va mostrando cómo va cambiando el uso del suelo y se va transformando territorialmente. ¿Se crearon encomiendas en esos lugares? Sí, por ejemplo, las encomiendas se crean aproximadamente en 1521, a finales 1522, y primero Hernán Cortés recibe una concesión, él mismo toma las comunidades que incluían Yecapixtla. Él en 1529 se le entrega el Marquesado del Valle, pero ahí se va a crear el marquesado, pero en la parte de Morelos, en la parte alta de Morelos, por ejemplo en Tetela del Volcán, Huazulco, se crea una encomienda que se le entrega a Pedro Sánchez Farfán. Por ejemplo, en la zona de Jumitepec se crea otra encomienda, en la zona de Huazulco, Temuac, Zacualpan se crea una encomienda que es de las más largas. Por ejemplo, en 1600 todavía se habla de esa encomienda. ¿Cómo inician los conflictos en esa zona? Ya nos mencionaste que está la hacienda de Coahuistla, pero ¿es la única hacienda? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Y cómo inician estos conflictos con las comunidades indígenas? Creo que el tema central en cuanto a los conflictos es el sistema de tenencia mesoamericano. Algunos investigadores como Enrique Flores Cano hablan del usufructo de la propiedad previo a la llegada de los españoles. Personas como Alfredo López Austin mencionan que ni siquiera se puede hablar de usufructo. Entonces, una vez que llega Hernán Cortés en 1519, esta situación va a cambiar. En el caso de Morelos, con la creación del Marquesado del Valle, ahí se van a entregar
censos enfiteuticos en esta zona, que es una figura jurídica donde el marqués, siendo el que tiene estas tierras, le entrega a una persona, a un enfiteuta, una tierra, y a partir de eso él puede construir, destruir, lo que sea, pero sigue conservando el dominio directo. Y por el otro lado, en la zona restante de Morelos, Azamilpas, incluía Cuautla, Olintepec, Anenecuilco, toda esa zona baja. Y en la otra parte se va a instaurar la propiedad privada. Ahí sí los virreyes van a entregar mercedes de tierra, y se van a dar posteriormente las compraventas. Pero aquí lo interesante, por ejemplo, son las relaciones de poder que se van a establecer con el proceso de conquista, colonización y evangelización. Ahí las figuras clave que van a llegar es, en primer lugar, los encomenderos, que de acuerdo a Chevalier, junto con son los encomenderos, y los funcionarios son los que van a ser los primeros acaparadores de tierra. De ahí las instituciones religiosas. En el caso, por ejemplo, de Coahuistla, son en la Orden de Santo Domingo, que va a llegar aquí con el objetivo de evangelizar, pero al final del día va a terminar bajo el argumento de sostenerse, estableciendo el trapiche y más adelante extendiendo su propiedad. El convento de Santo Domingo de la Ciudad de México, ¿no? Correcto. Es el que inicia ahí. ¿Y cómo inicia? ¿Cómo obtienen la tierra? Bien. Ahí es interesante rescatar lo que menciona Sotelo Inclán en Raíz y Razón de Zapata. Él comenta que en un primer momento había una confusión por parte de las comunidades en torno a la asimilación de la propiedad privada. Lo que dice es que las comunidades cercanas, en este caso a Nenecuilco, a Huehuepan, le entregan una parte de la tierra a la hacienda o a los frailes para que se sostengan. Y con el tiempo se dan cuenta de que no era únicamente eso, ¿no? Sino que el cultivo de azúcar va creciendo, y ahí es cuando, bajo la necesidad del agua, se van a expandir sobre otras tierras. Por ejemplo, se expande sobre Anenecuilco de manera principal, pero de ahí se va a otras comunidades. Cuando ocupa, por ejemplo, madera, pues va a Yecapixtla, al monte de Yecapixtla, extrae. Luego necesita tierra para maíz, pues extrae otras tierras que son de temporal y las utiliza para alimentar a los trabajadores de la hacienda, y de esa forma es como que se va expandiendo. Hay un proceso muy, muy complejo, por ejemplo, de mercedes que les van otorgando a particulares, y después terminan integradas a la misma hacienda, a los frailes. Hay un proceso de compraventas, de composiciones, que son el producto de invasiones ilegales, que van a terminar al final del día acrecentando la propiedad. ¿Son las únicas instituciones, la única institución que tiene tierras ahí? No. Institución religiosa me refiero. Sí, claro. Sí es de las más agresivas en el sentido de la expansión, pero también se encuentra, por ejemplo, algunas que tuvieron un crecimiento muy, muy lejano. En el caso de estudio de San Juan, el convento de San Juan Bautista de Yecapixtla, en un primer momento estuvieron los franciscanos, pero después llegan los agustinos. Ellos adquirieron alrededor de 9 hectáreas. Comparativamente es una porción muy pequeña de tierra. Pero por el otro lado también tenemos a las religiosas de Santa Inés, también de la Ciudad de México, y ellas tuvieron problemas con las comunidades cercanas, como por ejemplo Pazulco. De hecho, esta misma institución entra en conflicto con otras instituciones cercanas, ¿sí? Pero la más agresiva, yo diría que es la de Coahuistla, en ese sentido. Sobre esta cuestión de cómo adquieren las tierras estas instituciones religiosas, las compran, se las donan, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, la primera
transferencia que se le hace a la institución es una donación directa para que se sostengan. Y ahí es cuando entra la polémica. Por ejemplo, se habían decretado leyes que les prohibían a las instituciones religiosas tener propiedades, pero en 1580 se decreta una ley que pues les facilita adquirirlas. Lo interesante de esto es que las van a adquirir como capellanías, es decir, si alguna persona bajo el contexto religioso quería que le dedicaran misas, que le rezaran, entonces dice, no, pues antes de morir voy a hacer una capellanía, y en ese sentido la institución absorbía la propiedad, pero no únicamente de esa forma. También se han detectado en el análisis que va del siglo particularmente 17 al 18 una gran cantidad de intermediarios. Particulares solicitaban mercedes a los virreyes, y una vez que las concedían, estos las donaban a las instituciones religiosas. Entonces, bajo ese mecanismo se incorporaban. Por otro lado, también se han detectado invasiones ilegales que las composiciones en años posteriores iban a legalizar, detonando con el crecimiento demográfico pues más conflictos. ¿Y esos conflictos de la tierra también tienen que ver con conflictos del agua? Sí. El problema, por ejemplo, que se detecta ahí es que los títulos de tierra se entregaban en ocasiones, las descripciones eran muy imprecisas, y en ocasiones se mencionaba y el agua que utilice para su riego. Entonces eso justificaba, por ejemplo, en las composiciones del siglo XVIII, que las haciendas argumentaran propiedad, cuando en realidad los títulos originales eran muy imprecisos. No únicamente se dieron pleitos con las haciendas, sino también tenemos algunos casos muy locales de pleitos por agua, que nos dejan ver, por ejemplo, la dificultad de calcular el agua, ¿no? En el sentido y distribuirla. Como por ejemplo la comunidad de Yecapixtla con la de Xochitlán se ponen de acuerdo para utilizar el agua. Si dos comunidades siendo vecinas tienen dificultades para dividirse el agua, ahora una hacienda con recursos económicos de sobra contra una comunidad. Entonces ahí se determinó en muchos casos que fue un elemento central en el despojo de las comunidades, la riqueza de las haciendas y la pobreza de las comunidades. Esto llama la atención, es decir, por lo que mencionas, están los conflictos de las haciendas, pero no solamente son haciendas que pertenecen a instituciones religiosas, también hay privados, sí, ¿no? Y están las comunidades, que eso sería, vamos a decir, el tema clásico, pero parece que por lo que mencionas hay conflictos entre las propias comunidades, entre indios contra las comunidades y otras personas. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Sí, que las jurisdicciones, cuando se tienen una modificación, nosotros actualmente escuchamos hablar de los municipios, ¿no? Y pensamos en una zona de territorio amplio, pero en estas fechas las delimitaciones eran muy imprecisas. En el caso de estudio tenemos 3 comunidades, por ejemplo, que es Atlatlaucan, Pazulco y Yecapixtla, que colindan. Las comunidades como tal, durante este periodo colonial, se les reconoció la propiedad, pero ellos no tenían títulos, a diferencia de unos particulares que sí lo recibieron. Entonces esto les provocó muchísimos problemas, no únicamente con particulares o instituciones religiosas, sino entre las mismas comunidades. El caso que les comento, por algunas demasías, espacios que se supone pertenecían, estaban ahí sin dueño, pues los intentan absorber, y en el intento chocan con las otras comunidades, y eso detona algunos pleitos. Es interesante porque no únicamente involucra estas propiedades, ¿no?
sino que a veces algunas comunidades los justifican, ¿no? Pero los títulos son tan imprecisos que a veces ellos mismos no saben a quién les pertenece. Y lo interesante, por ejemplo, son el alcance, la magnitud de estos pleitos. En el caso de Estudio, se daban actos de resistencia cuando alguna persona llegaba a darles posesión. Tocaban las campanas, por ejemplo, en Pazuco, y salía toda la comunidad a defender las tierras. Otro caso de una comunidad contra un particular, cuando les van a dar posesión, se organizan y les dan de pedradas. Hace estos actos de resistencia que tienen como origen, en un primer lugar, la imprecisión de estos títulos, pues es muy interesante. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, si alguien hace una demanda ante las autoridades, cómo se hace la investigación? ¿A quién recurren? ¿Con quién van? Y después, ¿cómo se hace la investigación en la localidad? Ahí tenemos el caso más llamativo, desde mi punto de vista, de Zahuatlán el Viejo. La expansión de Coahuistla lo afectó. En 1612 le entregan una concesión a la institución, que va a ser transferida en 1636 a los religiosos. Se le entrega a un particular y en el 36 se les entrega a ellos. Entonces la comunidad de Zahuatlán el Viejo, que era un poblado que se había congregado en Yecapixtla por una epidemia, se concentra ahí, pero al siguiente año pide permiso para conservar sus propiedades que estaban en Zahuatlán el Viejo. Y le entregan un documento: tienes autorizado a construir ahí un corral, pero no te puedes trasladar. Entonces la instancia, en primer lugar, era el Marquesado del Valle. Del Marquesado del Valle tenía al juez privativo. O sea, el Marquesado tenía instituciones propias en primera y segunda instancia. Pero por el otro lado, lo polémico es que Cuautla, la zona que se le mutila, tenía otras instituciones, que era la Real Audiencia. Y ahí es donde se detectan algunos actos de resistencia y a veces mañosos por parte de algunos actores. En ese año, como les comentaba, se le entrega el permiso, pero alrededor del siglo XVII la hacienda trata de utilizar las tierras, y ahí es cuando entra en polémica con Zahuatlán, que las venía utilizando. Zahuatlán, la comunidad de Zahuatlán, acude a las autoridades del Marqués, a las que pertenecía, para que le entreguen la propiedad, y las autoridades de Cuautla, de la hacienda, los representantes, acuden a las instancias de la Real Audiencia. Entonces, las autoridades de la Real Audiencia, se ha demostrado por muchos casos que siempre favorecían y eran fácilmente había corrupción ahí. Y las del Marquesado, regularmente, si no se oponían a sus intereses, decretaban a favor de las comunidades. Entonces, este tema tan polémico en la jurisdicción hace que los pleitos en estas jurisdicciones sean muy complejos. En el caso que les comento, se lleva un proceso en el Marquesado y otro en la Real Audiencia. El punto es que la hacienda termina despojando de sus propiedades a la comunidad, incluso a finales de 1779 destruye las casas y pues se queda con las propiedades. Esto es un proceso de reconstrucción territorial, ¿no? El ir investigando y ver los documentos. ¿Cómo haces eso a través de la cartografía? Bien. Lo primero es recuperar los mapas de Mapilú del Archivo General de la Nación. Se analizan y con el análisis profundo paralelamente de los documentos se detectan los lugares con mapas modernos. Una vez que se han detectado los lugares, por ejemplo los paredones, es muy fácil poder ubicarnos espacialmente en estos documentos. Regularmente, cuando se construía una pantle, por ejemplo, o se agrandaba una pantle, decían pasó enfrente del paredón de Ahuehuepan. Entonces uno, cuando ubica el paredón de Ahuehuepan, inmediatamente sabe ubicarse espacialmente.
Algunas otras situaciones es utilizar los topónimos con el análisis. Ahí, en el caso del estudio del hospital, por ejemplo, venía una zona, se le concedió el territorio del Atlamachac, entonces donde se juntan las barrancas, y ahí a partir de ese tipo de elementos es como uno va detectando este tipo de zonas. ¿Y fuiste a visitar los lugares, sacaste fotografías? ¿Cómo haces esa reconstrucción ya físicamente? Sí, una vez que se analizaron las fuentes, tanto de particulares, instituciones religiosas, comunidades, porque a veces las versiones son encontradas, se acude a la zona, en primer lugar lo más visible, que es la hacienda. De ahí se acude a las zonas periféricas. Y lo interesante de esto, por ejemplo, es encontrar que durante 1603 se hicieron congregaciones. Entonces uno acude a las zonas a veces plantadas con cañas y se encuentra en medio de esas parcelas pues un paredón ahí, una comunidad. Y si se menciona un ojo de agua que fue absorbido, por ejemplo, Xochimilcatzingo o Zumpango por alguna hacienda, a partir de ese análisis ya se recorre la zona. El último, por ejemplo, Ahuehuepan, uno pensaría que está destruido, pero uno va a la zona y está entre medio de las casas, ahí todavía en pie. Entonces, a partir de ese análisis, ¿cómo se...? ¿Qué tan importante es este tipo de estudios cartográficos y las nuevas herramientas de los sistemas de información geográfica? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te apoyaste? Ahorita creo que se tiene más apoyo con esas herramientas nuevas, porque uno cuando ve el documento y piensa en las 600 varas, por ejemplo, que se les medían a las comunidades, ve el mapa y dice, pues, sí, por ejemplo, ahí a Yecapixtla de 1740 se le miden las 600 varas y ve que por un lado, por un viento tenía Chichipico, por el otro tenía Pazulco, estaba el centro, y dice, pues, ¿cómo podemos? Ahora, pues, con las herramientas se pueden calcular muy bien las 600 varas o los 1100, las 1100 varas que se establecían de la comunidad para afuera. Y estas herramientas permiten determinar algunos elementos que parecieran básicos, pero que nos hablan de cómo el marco jurídico fue manipulado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de respetar cierta distancia de la hacienda a la comunidad, pues no se respetó, ¿no? A veces hay comunidades paredones que están ahí al lado de la hacienda y que fueron absorbidos. Uh-huh. Entonces estas herramientas modernas son muy buenas. ¿Y los recomiendas a todos los estudiantes de historia? ¿Qué comentarios tienes sobre eso? Sí, es muy interesante el tema, en el sentido de que uno va haciendo un análisis de largo plazo. Por ejemplo, yo comencé estudiando los conflictos por tierras y aguas en la etapa colonial, donde se constituye una parte de la hacienda, pero estos pleitos por tierras y aguas siguen, ¿no? Por ejemplo, con la revolución se le regresa a las comunidades las tierras y aguas, y a partir de ahí tienen una nueva forma de utilizar este recurso. Es muy interesante hacer el análisis de largo plazo, porque uno ya va viendo cómo van cambiando no únicamente las relaciones de poder, cómo se distribuye el agua, sino también cómo actualmente está funcionando todo esto, ¿no? Se puede hacer un análisis del presente. Entonces sí lo recomendaría mucho. O sea que lo que nos quiere decir es que lo que fue antes sigue siendo ahora, es decir, en cuanto a los problemas de la tierra y el agua. Sí, en el caso de las tierras y aguas, hay algunos investigadores comienzan que ahora las haciendas no son los actores principales, sino los fraccionamientos, por ejemplo, ¿no? Que han cubierto esas zonas de casas. Entonces uno pensaría que el agua fluye, pero ahora está alimentando los pastos, cambió el uso del suelo. En un primer momento algodón, en un segundo momento caña, y ahora riego de pastos para otro tipo. Para los campos de golf. Para los campos de los de golf. políticos. Sí.
Bueno, Bernardo, ha sido un placer tenerte aquí en este programa. Yo le tenía una pregunta final porque tenemos un público que esperemos sea de todo tipo, y yo creo que para lo que señalaba el profesor Jaime en una anterior entrevista, esta nueva perspectiva de enseñar la historia de las comunidades, pues debería resaltar el estudio que tú hiciste, no solo en la identidad, sino también una conciencia sobre los problemas de todo tipo que tenemos, ¿no? En este caso hablando del uso de suelo, etcétera. Y escuchaba lo que decías de la Real Audiencia, los conventos, cómo cuando uno lo estudia en los niveles básicos, pues parecerían entidades que están ahí y porque tenemos que aprender cómo estaba la estructura, pero no el funcionamiento, ¿no? Que es lo que finalmente hace vivir este saber histórico, le da vida al saber histórico. Si tuvieras que enviar un mensaje a estos jóvenes que se forman y que no son especialistas en historia, sino son chicos que están estudiando en su educación básica o media superior, ¿qué importancia tiene señalar que estas entidades son vivas para nuestra propia identidad? Ahí creo que es sumamente relevante algo que Miguel Portilla decía, de darle voz a los que no tuvieron voz. Porque cuando uno levanta estos documentos, por ejemplo, sí pareciera algo lejano, ¿no? Algo que pasó hace mucho tiempo. Pero cuando uno va a las comunidades, escucha algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo acudía a Zahuatlán y decían, son los que avientan piedras, y escuchaba eso. Y no fue hasta que leí los documentos, es como fue un acto de resistencia, y es algo que se quedó en la memoria oral. Entonces, es algo sumamente interesante, porque se escuchan las comunidades que de lejos vienen ahí, y que en el presente en ocasiones tienen conflictos con algunos particulares, y pues ahí está la experiencia, ¿no? De qué ha pasado. Yo creo que eso se puede aprender y a partir de ahí actuar. Entonces, sí ser muy consciente a estas generaciones que vienen para tratar de difundir toda esta información y crear conciencia de cómo ha estado todo, cómo estas zonas han sido producto de litigios continuos hasta el presente. Pues muy bien, Bernardo, creo que nos ilustras mucho para una próxima entrevista. Sabemos que tienes estudios de posgrado, de maestría y actualmente en el doctorado, y supongo que también nuestro público estará interesado en esas cuestiones. Pues de momento esperamos que esta entrevista con Bernardo Cortés Maldonado haya sido de su agrado. Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Esperemos que nos den la oportunidad en la siguiente entrevista de sintonizarnos. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en la próxima ocasión, en la que tendremos a una nueva invitada. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla allá detrás de cámaras, Óscar Lorenzana en sonido, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.